ejército de estos países. Y hablando de esto, nos fuimos a desarrollar también el tema del empleo, ¿no? Porque muchos de estos jóvenes con los que hemos hablado responden que terminan prestando servicios a estos ejércitos porque señalan que en Panamá no encuentran oportunidades laborales como ellos quisieran para mantener a sus familias. A esta hora de la mañana tenemos contacto, vamos a darle profundidad al tema porque está con nosotros conectado un invitado especial desde El Salvador, David Bernal, editor de periodismo judicial de la prensa gráfica de El Salvador. David, buenos días, bienvenido. Leonardo, Jorge y Judy le saludan a esta hora. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buen día. Sí, el micrófono. El micrófono. Tiene que abrir el micrófono para poder escucharlo. No para que tengamos su contacto. Sí. No lo tenemos todavía. Sí. Lo estamos viendo, pero no lo escuchamos. En video, más no en audio. Ahora hola, sí. Hola. Ahora sí. Buen día, David. Sí. ¿Cómo están? Muy bien. Buenos días y a todos los que nos escuchan y nos ven a través de su señal. Un gusto estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros, David. ¿Qué hora es en El Salvador a esta hora de la mañana? Las 6:39 de la mañana. Una hora menos, 7:39 aquí en Panamá. La información en torno a los jóvenes panameños, al país le cayó por sorpresa. Todo surge por investigaciones, pero también por la denuncia de un abuelo que señalaba que había perdido, que no tenía conocimiento del paradero de su nieto y que aseguraba que estaba en Rusia. El señor Mariscal se dedicó a investigar sobre el asunto y logró contactar a otro panameño que confirmó estar trabajando para el ejército ruso. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se ve en El Salvador este asunto? Y evidentemente, porque tenemos entendido, hay historias también que contar. Correcto. Hay una situación bastante similar a la que se vive en Panamá. Hay, al menos en la prensa gráfica donde laboro, en el periódico donde laboro, hemos confirmado al menos una docena de casos de salvadoreños que han viajado a Rusia intentando obtener mejores ingresos bajo una promesa de obtener un buen salario para realizar funciones que sí están ligadas de alguna manera a la seguridad privada, al menos los testimonios que hemos logrado recopilar acá, pero no a combatir en la guerra. Es hasta que llegan a Rusia cuando ellos se dan cuenta que lo que los han llevado es a combatir básicamente en un conflicto armado, en el conflicto armado que tiene Rusia contra Ucrania. El perfil es lo mismo, son personas, hombres jóvenes, digamos, algunos otros recién retirados de la policía o de la Fuerza Armada, que viven en zonas del interior del país con ingresos bajos, que tienen familias que sostener y que ven en esta oportunidad que les ofrecen la opción de obtener mejores ingresos de lo que tienen en el país debido a las pocas oportunidades laborales que hay. Eso los motiva a aceptar la oferta, pero lastimosamente cuando llegan allá, pues ya las cosas cambian. Hemos entrevistado familias que llevan 3-4 meses sin tener contacto directo con sus familiares, que los han declarado desaparecidos y que actualmente están buscando apoyo de las autoridades salvadoreñas para intentar ya sea tener contacto con sus familiares o lograr la repatriación para volver a verlos y conocer la situación en la que se encuentra. Y hemos documentado al menos un caso de una persona que ya falleció estando dentro del conflicto armado y a su madre ya le avisaron que él ya falleció. Es una persona de un joven de 26 años de edad. Él falleció en el conflicto y le han dicho a su mamá que el cadáver está en una morgue de Moscú, pero ella no lo ha podido repatriar porque no ha podido tener ayuda de ninguna autoridad ni tampoco ninguna de las personas que se lo llevaron. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno de El Salvador respecto a este tema? Porque aquí en Panamá la respuesta hasta ahora ha sido, que es lógica, ¿no? La decisión de estos jóvenes de irse es voluntaria y la Cancillería lo que más puede hacer es abrir los brazos para cuando quieran regresar y buscar la forma diplomáticamente de hacerlos regresar al país, pero el tema que sea voluntario es lo que afecta a todo esto. Sí, la postura que ha tenido justamente Cancillería de El Salvador con los familiares, lo que le ha externado a los familiares, en efecto es que fue voluntario, que ellos firmaron un contrato y que al ser voluntario, pues ellos no pueden hacer mayor
cosa hasta que se les informe de parte del gobierno ruso. Nosotros logramos hablar también con un representante diplomático de la Embajada de Rusia en El Salvador. Aquí es donde surge un hueco, donde surge, digamos, un vacío, porque el diplomático ruso en El Salvador nos dice, no, acá no hay ningún programa oficial, es decir, Rusia no tiene un programa oficial, no nos los hemos llevado oficialmente para estar allá. Pese a que en los documentos que tienen algunos de los familiares de las personas que se han ido, sí hay aparentemente participación de la Fuerza Armada o el Ministerio de Defensa de Rusia. El problema con eso es que crea un vacío, porque si el gobierno ruso tampoco se está haciendo responsable, quiere decir que básicamente hay un gran, digamos, espacio donde ni el gobierno ruso será responsable y no, obviamente entonces no habrá comunicación con el gobierno salvadoreño y tampoco el gobierno de El Salvador será responsable. Eso crea mucha frustración en los familiares porque entonces nadie responde por ellos y muchos de los familiares han recurrido a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía de El Salvador justamente por el tema de que, bueno, si no nos responden los gobiernos, que nos respondan las personas que se lo llevaron. Pero lastimosamente, hasta el momento esa denuncia no ha avanzado tan rápido como los familiares esperarían. Estos reclutadores que acá en Panamá se habla de que estuviesen moviéndose a través de las provincias dentro del país, ¿pasa lo mismo en El Salvador? ¿Los reclutadores llegaban al lugar o los contactos se daban desde fuera? No, hay un patrón, es decir, cuando hablé en el caso de Panamá, cuando me comenzaron a comentar los casos de Panamá, también yo había documentado que el mismo tema sonaba en Bolivia, por ejemplo, también hay bastantes casos de denuncias de bolivianos que están viajando, que se los están llevando a Rusia. También hay algunos casos en Colombia, un poquito más aislados, y en Perú también hemos documentado algunos casos. Pero el patrón es muy parecido en todos los países, son personas que están siendo reclutadas por alguien que dice haber estado en la Fuerza Armada, ya sea de su país o de un país extranjero. En el caso de los salvadoreños, vino alguien y se presentó como alguien que había estado en la Fuerza Armada de Colombia, pero que tenía contactos dentro de la Fuerza Armada de El Salvador, y esos contactos le sugirieron nombres de personas a quien llamar y a quien escribirles vía WhatsApp, y vía WhatsApp estas personas eran contactadas, les enviaban ofertas y ellos podían ver los beneficios a los que podían aspirar. Una vez ellos aceptaban, eran contactados con en este caso, en el caso de El Salvador, con un abogado que estaba aquí en El Salvador, con quien se reunían, les presentaba una especie de contrato, y ese abogado les decía, soy el representante de la agencia, de la empresa tal, X, y este es el contrato para que ustedes lo firmen. Después de eso, eran contactados por la representante de una agencia de viajes, también basada en Colombia, con quien empezaba la logística de viajar, de hacer el viaje, el día que se iban, y hay un patrón. Estas personas viajan en grupos más o menos de 4 o 6 personas, hacen varias escalas, El Salvador, a veces Panamá, El Salvador, Colombia, Colombia, España, España, Turquía, Turquía, Rusia finalmente. Igual que decían acá, David, ustedes han tenido o has logrado ver dentro de ese contrato, ¿no? Aquí los panameños que entrevistamos hablan de 6 meses, por lo menos un mínimo de 6 meses que deben cumplir. Pero has tenido acceso a las represalias o a las consecuencias de lo que pasa con los desertores, por ejemplo. Si alguien ha vuelto al país también. En los contratos que les presentan, al menos en un par de contratos al que hemos tenido acceso nosotros, no se les explica que haya una consecuencia. Todo es beneficio. Todo lo que les externan sí les dicen que tienen que estar un año, que tener un año de servicio, y todo lo demás son beneficios. Seguro de vida, vacaciones, 2 vacaciones al año pagadas, un salario, en el caso de El Salvador, de $4,800, un bono de bienvenida de $20,000,
la posibilidad al año, cuando estén al año, les dan la posibilidad, según el contrato, de que tanto ellos como sus familiares puedan optar a la ciudadanía rusa y que sus familiares les acompañen allá. Todo es beneficios, no hay ninguna penalidad. David, ¿y Es han documentado Ajá. ustedes familiares que hayan dicho que sí recibieron dinero, sabiendo de que ustedes sí manejan algo el tema de la moneda electrónica y demás? Hay familiares que dijeron que recibieron una pequeña parte. Por ejemplo, del bono de bienvenida que les habían prometido, que eran $20,000, hay una familiar que dijo que recibió cerca de $3,000 de ese bono. Después de eso, muchos de los familiares no han recibido nada. Pues les han dicho, entrevistamos a un familiar que logró hablar con el compañero de un hijo que tenía ya, y ese compañero le dijo que estaban depositándoles el dinero en una cuenta rusa, pero que para acceder a ello tenían que bajar una aplicación y eso no se lo habían comunicado a los familiares. Entonces no han logrado tener acceso al dinero. Y también, por otro lado, en temas de seguro de vida, en caso de fallecimiento, ¿no se habla de alguna indemnización o alguna compensación a los familiares, algún tipo de recurso que se les pueda dar a los... Sí, ustedes que sí No tuvieron hay, la ¿verdad? copia de los contratos. Sí, el contrato sí habla de un seguro en caso de fallecer. Se les promete un seguro en caso de que fallezcan, pero no se les explica una logística de cómo será si ellos fallecen allá y cómo ¿Cómo retornarlos. reclaman y cómo reclaman Exacto. tanto David, el cuerpo como los recursos? me interesa conocer qué medidas han tomado en El Salvador después de salir estas investigaciones y estas notas periodísticas. Mira, me gustaría decirte que se han tomado medidas, pero lastimosamente no se han tomado medidas. Es decir, eh, básicamente se ha publicado las notas, los familiares han denunciado ante las autoridades, hay conocimiento de ello, pero me atrevería a decir que hay todavía gente que está aceptando las ofertas, o sea, que al menos está recibiendo las ofertas. No hay una política, digamos, de avisar, una campaña, digamos, que asuma el gobierno donde se pueda decir, esto es una estafa, tengan mucho cuidado con aceptar esto no es válido, etcétera. No hay una respuesta, al menos visible, y eso pues puede poner en riesgo a muchas más personas. Y David, ya ustedes lo han catalogado como estafa. Sí, básicamente, además la denuncia que han presentado los familiares ante Fiscalía de El Salvador es por trata de personas, por el delito de trata de personas y por falsedad ideológica, un tipo de estafa. Es decir, estas personas lo que están denunciando es que sí es cierto que nuestros familiares firmaron voluntariamente, pero ante ofertas que eran falsas, que eran una estafa, y ante documentos que eran falsos. Y luego el tema de que ya estando allá no les permitan regresar y les retengan sus documentos, no les permitan tomar otras decisiones, pues ellos lo califican como una trata de personas, como un elemento de trata de personas, porque hay una estructura detrás también llevándose a las personas. Ya en la parte final del tiempo que nos ha concedido, ¿ha podido conversar con algún salvadoreño o alguna persona de la región que haya estado en Rusia o en Ucrania trabajando de esta manera y haya podido regresar? No, lastimosamente nosotros no hemos podido establecer contacto con uno de los salvadoreños allá, pero se debe básicamente que muchos de los familiares con los que hemos logrado contactar, ni siquiera ellos tienen ya contacto. Es decir, los familiares tienen 2, 3 meses de no tener contacto con ninguno de ellos. Hemos intentado por alguna vía, pero no ha sido posible. Y los acuerdos, por ejemplo, entre naciones, ¿no? Acá también apelábamos a que los gobiernos pudieran por lo menos pedir, solicitar, tener el listado de personas de nuestras regiones, ¿no? De nuestros países, las nacionalidades, y que uno pueda saber, tener una trazabilidad de, bueno, Jorge se fue a luchar a Rusia y entonces sabemos qué pasó con Jorge, qué no pasó con Jorge, que es lo que los familiares por lo menos el mínimo esperarían, ¿no? Claro, ese es lo mínimo, como tú dices, ese es lo mínimo que debería existir.
Cancillería al menos debería activar la opción, y esta es una opinión personal, Cancillería debería activar la opción de decir, bueno, no podemos traerlos porque se fueron de forma voluntaria, pero podemos hacer una pregunta, una consulta diplomática para conocer en qué condiciones se encuentran, dónde se encuentran, y un listado de los salvadoreños que han entrado al menos al país, y saber, para darle alivio a sus familias. Claro, sí, no Pero te van a decir en qué misión está, o está ahora mismo está peleando en tal lado, pero te dice, ¿está vivo o no está vivo? Sí, está vivo, está en misión. Ah, ok, está en misión porque sus familiares tienen 3 meses sin saber de ellos, no saben, ¿está vivo o está muerto? Correcto, lastimosamente tampoco se activaba esa opción, lo cual nos hace parecer, pues, desde el punto de vista periodístico raro que no se activa al menos una vía diplomática. David Bernal, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá nos mantengamos en contacto para intentar entender un poco más cómo avanza la investigación allí desde El Salvador y por supuesto también aquí desde Panamá. Gracias, David. Con gusto, saludos a todos. Gracias, era David Bernal, editor de Judicial de la Prensa Gráfica de El Salvador. Hoy lunes con nosotros aquí en Panamá, hoy a través de Radio Panamá.